se hunde la pornografía en los púlpitos, junto a sus malditos predicadores que ministran la doctrina de Balaam. Amén. ¿Qué significa eso al presente? De que hay predicadores que se la pasan predicando de sus intimidades matrimoniales, de todo adulterio de la palabra, por amor al dinero y por amor a la fama. Ellos traicionan a Cristo, traicionan todo lo que Dios le dio un día y se oponen al genuino apóstol y profeta enviado. Entonces, todos esos juntos, tanto el Balaam como el falso predicador, como el adúltero y como el que incita al remanente a tomar una pareja fuera de la voluntad de Dios, y el que incita al remanente a tener intimidad porque lo hacen desde el púlpito, esos van a caer como Ananías y Zafira. Así dice el Espíritu de Dios. Se apaga todo ataque maldiciente y drogadictos de los venenosos llenos de maldad que se la pasan hablando de dinámicas y cápsulas y pastillas y drogas y falsas profecías. Ay, serán golpeados con un gran terremoto, pues el apagón de Cristo sobre ellos no se dejará ni se demorará más. Sobre sus congregaciones y familias provocan y se provocarán también sus choques garrafales como ciegos que no saben por dónde ir. Entonces, en otras palabras, son ciegos que se la pasan causando chismes y rebeldías. Así van a chocar esas congregaciones y esas familias y esos falsos ministros. ¿Por qué? Porque andan caminando, exaltando y exhibiendo toda ciencia natural, toda ciencia ficticia y toda ciencia adúltera. Niegan la gloria de Dios, niegan el mover de Dios y ellos exaltan sus propios dones y todo tipo de drogadicción, de falsas profecías, y se la pasan hablando de dinámica, de pastillas y de droga, de falsas profecías. Entonces, el obrar de Jesús, ¿dónde está? Hay de los impostores de púlpito y sus sectas diabólicas religiosas. Hay. ¿Qué significa eso al presente? De que esos adúlteros que se la pasan hablando de cápsulas, de pastillas y de doctrinas y de dinámica y de inteligencia y no dan la gloria a Cristo. Entonces, en su propia fuerza, como Balaam, ellos se la pasan creando sus propias doctrinas de demonios, se la pasan creando adulterios doctrinales y no dejan a un lado lo que Cristo estableció. Dejan a un lado la verdadera esencia del reino. Dice el Espíritu Santo al presente que les viene el infarto al macho cabrío de púlpito. Bien, ¿quién es el macho cabrío? Es aquel predicador que se une al diablo exhibiendo todo tipo de adulterio y de sexo espiritual y físico desde el púlpito. Dios es santo, de Dios no se burla nadie. Entonces estos machos cabríos son los que incitan al pueblo con maldiciones subliminales a que el hermano se fije en la mujer del hermano, para que el hermano y el prójimo se fijen en la esposa del hermano. Entonces, eso será radicalmente castigado por Dios al presente. Entonces, ese macho cabrío va a caer igual que Ananías y Zafira, porque al Espíritu de Dios no se le miente, ni tampoco se le provoca, ni se desafía. Está escrito: ay de ese macho cabrío que incita al pueblo con todo mover diabólico a ir en contra de los frutos de Dios. Ahora, los malditos que intentaron frenar al genuino ungido enviado, entiendan este misterio. Así Dios lo mostró y así Dios está hablando al presente. He aquí como un dragón lleno de carnalidades, lleno de propios pensamientos caídos, lleno de deseos propios, de su propio vientre, de toda avaricia terrenal. Este predicador
que estaba bien carnal y bien cuadrado, en otras palabras, lleno de caprichos, que él está predicando al presente lo que a él le parece conveniente. Y así está maldiciendo a todo el que se lo ponga. Y al mismo tiempo se está moviendo como un perverso charlatán, como un dragón. Le está tirando a todo el que se le para adelante, para él exaltar su propio pensamiento, para él exaltar su propio diabolicismo. Entonces, ¿qué significa eso que Dios mostró? Que este tipo de personas, este tipo de predicadores, se están manifestando desde las calles, de donde dicen ellos que son la iglesia en las calles, y subliminalmente están maldiciendo las iglesias. Dice el Señor que Él va a provocar y va a permitir que este tipo de perversos entre a las iglesias, que son como cementerios evangélicos, las cuales están siendo vomitadas por Dios al presente. Dice el Espíritu de Dios que está vomitando a toda iglesia evangélica que está yendo en contra de sus principios y su realidad divina. Y entonces está permitiendo que este tipo de perverso, falso predicador, entre a esas iglesias y las maldiga y las destruya. Porque el poder que Dios le dio a los santos apóstoles y a todo el que le sirve a Él es para dar vida y vida eterna. Entonces, toda iglesia que va en contra de la verdad, Dios le envía destrucción. Dios está harto de la contradicción satánica y adúltera en contra de su mover. Serán arruinados de inmediato por causa de sus malditas especulaciones engañosas. Amén. Dice el Espíritu de Dios que está harto de que unos cuantos charlatanes de predicadores estén especulando de las Escrituras, sacando satánicos estudios del Apocalipsis y de todo lo que Cristo mandó a hacer, sin tener fundamento ni verdad. Porque recuerden que escrito está, y Jesús dijo, y está escrito, de que los misterios revelados solamente al día presente Dios se los manifiesta al pueblo mediante los santos apóstoles y profetas que viven en santidad por el Espíritu. Entonces, no hay revelación divina expuesta si no es por medio de un hombre que está consagrado y vive en santidad para con Cristo. Y tiene que tener también el ministerio apostólico y profético unido al Espíritu de Dios. Porque hay apóstoles y profetas que no están viviendo unidos al Espíritu de Dios. Por lo tanto, ese apóstol, ese profeta que no vive unido al Espíritu de Dios no tiene la revelación divina. Pero ahora si te preguntares, bueno, hay otros ministerios que tienen revelación. No, ese otro ministerio que tiene revelación es porque ya fue desatado por medio de lo que está escrito. Vamos a estar claros en esa parte también. Entonces, el Señor está harto de las iglesias perversas, llenas de hipocresías, que de corazón de boca le hablan, de boca le adoran, pero su corazón está apartado de Él. Por eso Dios le llama iglesias hipócritas. El Señor está harto de sus prédicas hechiceras y de sus pastoras caprichosas antiapostólicas. En otras palabras, son 4 perversas pastoras que se dicen ser pastoras y van en contra de los genuinos apostólicos y proféticos, aunque algunas quieren exhibirse como apóstoles y profetas también. Dios le está llamando a esas hipócritas caprichosas que dejen de ser perversas esposas también. ¿Por qué? Porque están manipulando a sus maridos, están manipulando a sus maridos que predican, están manipulando a sus maridos que son pastores y se le están imponiendo en el rol de sus maridos como predicadores y sacerdotes de la casa. Entonces Dios tiene un orden que no se puede violar, aunque haya derramado un poco más de gracia sobre la ayuda idónea o sobre la pastora. Y aún así, aunque el hombre no sea aparentemente representante de la casa, esa mujer tiene que honrar y someterse al hombre, porque Dios lo ordenó como sacerdote en la casa. Entonces basta de manipular a los hombres, basta de esas pastores manipular las prédicas de los hombres, no más. Hay. Dice el Espíritu de Dios en Salmo 2:1, ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones? Ahí se está refiriendo a todos los que se les rebelan, a aquellas pastoras, a esos falsos predicadores y a esas iglesias.
¿Por qué se rebelan en contra de Dios los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey? En otras palabras, ¿por qué estudian con la doctrina de teología, con el satanismo de la hechicería y de las falsas profecías? ¿Por qué estudian ir en contra del fundamento apostólico y profético genuino? ¿Por qué? Porque si Dios dijo que Jesús es el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Entonces, ¿qué significa eso al presente? Inútiles son los planes de los perversos pastores que están reinando en sus iglesias, pero que andan terrenalmente. Sus malditos planes en contra de los genuinos apóstoles que andan sobrenaturalmente, dice que son inútiles esos planes. Entonces, el versículo 3 dice, quieren acabar con su poder, quieren librar de su dominio. O sea, que los perversos pastores terrenales que andan con doctrinas de demonios y andan con toda doctrina de ciencias naturales y estafadoras, entonces quieren eliminar el poder sobrenatural de la resurrección de Cristo. Entonces, quieren librarse de su dominio. Y Jesús dijo que su fundamento va a dominar de eternidad hacia la eternidad. Eso no hay quien lo cambie. No hay diablo que cambie eso. Versículo 4. Pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cristo al presente? Se está burlando de todos los opositores, de esas falsas pastoras, manipuladoras, de esas perversas que manipulan a los maridos y de esos perversos predicadores, hechiceros, vomitadores de fuego extraño que se la pasan exaltando todo don de hombre, todo mover terrenal, toda ciencia natural, y está intentando desechar y desplazar el mover sobrenatural del altar de las iglesias llamadas a ser de Cristo. Por eso Dios está vomitando a iglesias hoy. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Entonces escrito está, ay de aquel que caiga en las manos del Dios vivo. Cosa horrenda es caer en sus manos. Nadie puede librar de la ira de Dios. Cuando Dios invade a alguien o a una iglesia o a una nación, a un pueblo, con su ira no existe quien lo pueda librar de su mano. Dice que los amenaza diciendo, o sea, Dios mismo a esos perversos los amenaza diciendo, ya elegí al rey que gobernará desde el monte de Sión, que es mi monte, mi montaña santo, la montaña santa de Dios. En otras palabras, ahí se manifiesta juntamente de cómo Jesús dijo que a su izquierda y a su derecha reinará aquellos y gobernarán aquellos que ya fueron establecidos desde la eternidad. Entonces, nadie puede usurpar un puesto que ya fue establecido desde la eternidad. Así, hoy se le paraliza la locura a unos cuantos charlatanes que se la pasan corriendo, tratando de ir a la plataforma, ir a los púlpitos, aparentar lo que no son, con elocuencias diabólicas, con falsas identidades, con apariencias de piedad, pero niegan la eficacia del llamado. ¿Por qué? Porque están intentando usurpar la posición del genuino enviado. Entonces eso no lo va a cambiar nadie, eso no lo va a torcer nadie. Más la ira de Dios se va a manifestar en contra de esos estafadores hipócritas que se la pasan inflando proféticamente y son unos envidiosos y hechiceros que contradicen al prójimo que Dios estableció, contradicen al hermano. Entonces ellos no se quieren someter al Cristo vivo, ellos se quieren someter a su propia vanidad de querer brillar y sobresalir por encima de quién. Entonces ahí se refleja cuando las escrituras dicen que ellos predican por envidia y por celo y contienda doctrinal. Más el genuino establecido predica por amor a Cristo y porque fue llamado a establecer el reino y a desatar la buena nueva, la buena noticia de los cielos y a desafiar al diablo. Entonces estos charlatanes envidiosos de púlpito y de plataforma, con envidias que hacen ellos, se ponen de acuerdo con el macho cabrío para ir en contra de todo lo que Cristo está estableciendo genuinamente. Versículo 7 dice, voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo, tú eres mi hijo, desde hoy
soy tu Padre. En otras palabras, ahí se va a manifestar al presente verdaderamente quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los verdaderos establecidos a gobernar desde la posición que Dios le ha delegado. Entonces, en el versículo 8 dice que Dios le va a decir a estos establecidos, a estos que son sus hijos: pídeme lo que quieras y te daré como herencia las naciones. Todo el mundo será tuyo. En otras palabras, estos hombres establecidos por Cristo, estos hombres establecidos de la eternidad, van a gobernar por encima de todo diablo opositor, tanto en el redil como fuera del redil. Versículo 9 dice que estos establecidos gobernarán las naciones, gobernarán las iglesias, como los apóstoles en su tiempo gobernaban las iglesias. Por eso eran enviados a las iglesias, para edificar las iglesias, para avivar las iglesias. Pero ese gobierno no era como un gobierno terrenal. ¿Por qué? Porque ellos no manipulaban a nadie. Más sin embargo, ellos le brindaban la solución y le brindaban lo divino que Dios le enviaba a esas iglesias por amor. Entonces, hay una diferencia en el gobierno terrenal satánico y en el gobierno establecido de la eternidad. Porque Jesús, siendo Rey de Reyes, se despojó a sí mismo y vino a ser servidor de todos. En otras palabras, esos que gobiernan establecidos por la eternidad, ellos vienen a servir, no vienen a manipular a nadie ni a nada. Dice que gobernarán las naciones con manos de hierro y la destrozarán como a ollas de barro. ¿A qué naciones se está refiriendo? A los falsos pastores, a los falsos predicadores, a los falsos ministros, a las manipuladoras de púlpito y a las iglesias perversas contrarias al fundamento genuino apostólico. Dice que en el versículo 10, ustedes los reyes, o sea, aquellos terrenales que gobiernan manipuladamente sus iglesias, pónganse a pensar, déjense enseñar, gobernantes de la tierra, ahí está claro, gobernantes de la tierra, que andan terrenalmente. Dice, adoren a Dios con reverencia. En otras palabras, si usted con respeto, usted recibe a un apóstol enviado o a un profeta enviado, usted está adorando a Dios con reverencia, con respeto, no creyéndose ser superior a ellos, porque ellos son superiores, pero no por voluntad de hombre, sino que han sido establecidos. Pero esos que fueron establecidos por Dios andan con una sinceridad humilde, incomparable. Entonces, dice que le adoren a Dios con reverencia y con alegría ríndanle culto a Dios. En otras palabras, que cuando hagan un servicio, que lo hagan para Dios, no con fuego extraño, no con tiradera de doctrina de demonios, no con envidia y con celo. Entonces, que prediquen a Dios, no por amor a la fama y por amor al dinero. Dice, adoren a Dios para que no se enoje. En otras palabras, si ustedes le faltan el respeto al fundamento apostólico, ya están buscando el enojo de Dios. Entonces, adoren a Dios para que no se enojen. Y pues fácilmente se enfurece. ¿Qué sucede con la identidad de Dios? Dice que fácilmente se enfurece. Y podría quitarle la vida. ¿A quién? A los opositores, a los anticristos, a los antiapostólicos, a los antiungidos, a los antisociales de púlpito. Entonces, Dios bendice a todos los que en Él confían. Entonces, no te bases en tu propia prudencia, en tu fuerza, ni en tu identidad, ni en tu libertad. Básate en lo que la guianza del Espíritu Santo hace cuando se le adora al Rey de Reyes. Sí, amén. Entonces, sea la paz y la bendición de Jesús con cada uno de ustedes. Shalom.